Estudia y Aprende presenta la guerra en el mundo actual. A través de la historia se han desarrollado varias guerras que han hecho mucho daño a la humanidad. Tenemos ya 2 guerras mundiales y parece que no hemos aprendido la lección porque en pleno siglo XXI seguimos en guerra. Afortunadamente no hemos tenido una tercera guerra mundial y muchos pensamos que una tercera guerra mundial sería como el sinónimo del apocalipsis, pero sí hay guerra en muchas partes del mundo. Incluso podemos considerar que nuestro país se encuentra prácticamente en un estado de guerra desde la declaración de la guerra contra el narco. Este video tiene imágenes que pueden ser un poco sensibles, pero son necesarias porque estamos hablando de un tema que no se puede tocar con pincitas ni se puede ver de color de rosa. La guerra es dura, la guerra es cruel y la guerra termina con la vida como la conocemos. Vamos a pasar un pequeño recorrido por los principales conflictos que hay en la actualidad. Esta es información para tu clase de historia de primer grado de secundaria. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en 2 bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos de América, y el socialista, liderado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los países se clasificaron en países desarrollados y países subdesarrollados. Puedes ver un poquito más de esta situación en este video. Aquí te dejo el enlace, es Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Los países del tercer mundo se utilizaron como campo de batalla. Estados Unidos de América, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, querían tener el control de estos países para a su vez tener el control mundial. Los países del tercer mundo se encuentran principalmente en Latinoamérica y África. Comenzó una carrera armamentista. Tanto Estados Unidos como la URSS buscaron controlar al resto del mundo y generaron un desarrollo de armas nunca antes visto. Esto puso en peligro al planeta. Hubo alarmas y la sociedad mundial logró que estas potencias se detuvieran un poco. Lo que no se pudo hacer fue detener la venta de armas a los países pobres que tenían problemas sociales y políticos. El acceso a estas armas es un factor clave en la generación de las guerras civiles. Otra cosa que provocó la guerra en el mundo actual fue la desestabilización de los gobiernos de estos países subdesarrollados. Tanto Estados Unidos de América como la URSS infiltraron personas que desestabilizaban al país para provocar precisamente una revolución en esos países y después hacer una intervención. Y por último, el fenómeno de la globalización también genera un descontento social, evidencia la brecha entre países ricos y pobres y esto también causa conflictos y guerras. La guerra en el mundo actual tiene consecuencias como los desplazamientos de familias enteras que tienen que abandonar casas, propiedades, su país. Se ven obligados a refugiarse en los países vecinos. Esto genera problemas de servicios, empleo y aumento de enfermedades, entre otras cosas. La guerra destruye campos de cultivo, infraestructura en las ciudades. Esto genera pobreza, hambruna, enfermedades y actos de rapiña. Hay genocidios, violaciones a los derechos humanos, contaminación ambiental y como siempre los más perjudicados son los niños y las personas de la tercera edad, pues son poblaciones muy expuestas a enfermedades como ébola, cólera o sarampión, incluso desnutrición. En la actualidad existen de 22 a 25 conflictos internos que están sufriendo diferentes países. Estos son algunos de los más sangrientos. En el continente africano, en la República del Congo, hay una guerra que parece no tener fin. Inició en 1996 y ha generado migración, desplazamiento de familias enteras, hambre y muerte. Según datos de ACNUR, solo en la semana del 22 de diciembre del año 2017
2.650 personas cruzaron la frontera hacia Uganda. La tensión aumentó al negarse el presidente Joseph Kabila a dejar el poder. Esto tuvo consecuencias desgarradoras para su país. La guerra en Uganda comenzó con un golpe de estado de Laurent Desire Kabila contra Mobutu Sese Seko, quien cedió el poder un año después. En 1998, Paranda, Ruanda y Uganda intentan derrotar a Kabila. Este se apoyó con Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabue. En este sentido, el conflicto tomó las características de un conflicto regional. La explotación de los recursos naturales ha perpetuado el conflicto, pese a que hay un gobierno electo desde el año 2006. La esperanza de vida al nacer no supera los 46 años de edad y se calcula que en el país hay aproximadamente 7,000 niños que ejercen las funciones de soldados. La cifra de muertes supera los 4 millones de personas. La explotación de los recursos naturales y el control político han desangrado a este país. República Centroafricana. Desde hace años, este país se ha visto envuelto en conflictos religiosos, étnicos, inestabilidad política y luchas por el poder que han afectado a la población civil. En el 2012 estalló el conflicto, derivado de las protestas en el año 2004 contra el entonces presidente François Bozize. En el año 2015 se firma un acuerdo de paz entre las distintas partes del conflicto. Este acuerdo no se ha respetado. Los combates siguen cobrando vidas. Miles de inocentes se refugian en países vecinos. 10,000 niños son forzados a trabajar como soldados, cocineros o esclavos sexuales. El hambre, la desnutrición y la escasez de recursos son consecuencias graves que afectan a uno de los ya de por sí países más pobres del mundo. 648,000 personas son desplazadas dentro de su mismo país. El 60% de ellas son niños y 584,000 personas viven refugiadas en países vecinos, principalmente en el norte de Camerún y el sur de Chad. La República de Chad también está en guerra. Este país padece un conflicto interno y por su posición geográfica forma parte de un conflicto regional, pues está rodeado por una serie de países en conflicto. Dentro de sus conflictos internos está la inestabilidad política y social, ya que las últimas elecciones se calificaron como fraudulentas por la oposición y la sociedad en general. Hay una corrupción institucionalizada, se violan los derechos fundamentales, en especial los de los niños, y los conflictos en los países vecinos hacen que en Chad se viva una inseguridad constante. La República de Chad es uno de los 10 países más pobres del mundo y continuamente están amenazados por terrorismo y la criminalidad organizada que actúa con libertad total. Estados Unidos y la Unión Europea buscan apoyarlo en su lucha contra el terrorismo. República Federal de Somalia. El conflicto bélico y el cambio climático han provocado problemas de desplazamiento interno de la población. Desde el mes de noviembre del 2016, la sequía, las inundaciones y el conflicto, que es una guerra civil que surge desde los años 90, esto ha provocado que la población desplazada internamente sea de 2.6 millones de personas. El conflicto inicia cuando una coalición derrocó al dictador Siad Barre en 1991. La lucha en sí inició en 1988. Ha habido más de 300,000 muertos desde entonces y la intervención internacional fracasó. El 71% de los somalíes no tienen acceso a agua potable y la intervención de los Estados Unidos de América solo empeoró la situación. Sudán del Sur. En diciembre del 2013 inicia el conflicto civil, cuando el Movimiento de Liberación tomó la ciudad de Bor y varias plantas petrolíferas. Este país ya tenía problemas económicos, altos niveles de pobreza, millones de personas en la miseria. Ahora se suma el conflicto bélico. 7 millones de personas requieren ayuda humanitaria. El 50% es población infantil. 2.5 millones de personas viven como refugiados en los países vecinos y obviamente causan problemas económicos en estos países porque no tienen una infraestructura adecuada para darle refugio. Y hay miles de niños forzados a alistarse en el ejército y en las milicias de oposición. República de Yemen.
La guerra comenzó en el 2004, originada por los partidarios del clérigo al-Houthi de la minoría chií, quienes quieren restaurar un régimen teocrático entre ellos. Los rebeldes acusan de corrupción al gobierno y de desatender varias regiones. Yemen es uno de los países más pobres del mundo. La guerra civil se ha convertido en enfrentamientos continuos con el fin de formar un nuevo gobierno en este país. Han intervenido el Estado Islámico y Al-Qaeda. El problema se agrava cuando una coalición de estados árabes, dirigidos por Arabia Saudita, comenzó a bombardear el país en el año 2015. La guerra ha generado pobreza, enfermedades, muertes, desplazamiento, epidemias de cólera y destrucción de la infraestructura. Asia y África son los continentes más afectados por guerras en la actualidad. En la mayoría son guerras civiles. Afganistán. En octubre del 2019 se cumplieron 18 años de que los Estados Unidos de América del Norte bombardeara por primera vez Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. Han pasado 3 presidentes. Bush, quien les declaró la guerra. Barack Obama, quien la dio por terminada sin éxito en el 2014. Y ahora Donald Trump, con el que se ha intensificado el terrorismo. Además, este conflicto tiene numerosos y complejos conflictos entre etnias, facciones religiosas y civiles, y entre los talibanes de Pakistán. Hay algunas mejoras desde la caída del régimen talibán, pero Afganistán es uno de los países más pobres del mundo. Se ha visto afectado por décadas por conflictos sociales y desastres naturales. Casi el 40% de la población afgana vive en la pobreza. Más del 80% depende de la agricultura y el gobierno es incapaz de hacerle frente a problemas estructurales. Por eso, muchas familias están en situación de pobreza crónica. La participación de la mujer en la vida económica es muy limitada y ya no se diga en la política, donde prácticamente no existe. 1 de 4 personas no tiene acceso a asistencia médica. 1 de cada 5 niños afganos no alcanza la edad de 5 años. La población escolar femenina sufre de maltrato, marginación y acoso sexual. 1 de cada 8 mujeres muere en el parto. La esperanza de vida es de 43 años. Otro conflicto que ha tenido mucha intervención mediática es el conflicto árabe-israelí, porque se lleva a cabo en un lugar con gran riqueza petrolera, y esto ha despertado el espíritu monopolista de las naciones poderosas que quieren controlar la región. El conflicto entre Israel y Palestina inicia en 1947, cuando la Organización de las Naciones Unidas divide el territorio de Palestina bajo mandato británico en 2 estados, Palestina e Israel. Israel y Palestina han firmado treguas que se han violado varias veces. Este conflicto parece interminable. República de Irak. Este país vive un conflicto entre grupos armados y fuerzas gubernamentales. 3 millones de personas han sido desplazados en el interior del país y actualmente se calcula que 8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Irak. La invasión de Irak comenzó en marzo del año 2003 y esto provocó un conflicto en el que se han involucrado tropas internacionales, el ejército iraquí, milicia y grupos insurgentes, además de Al-Qaeda. Birmania. Hay una ausencia del orden público y esto ha diezmado la posibilidad de garantizar la seguridad alimentaria, servicios públicos, asistencia de salud y el respeto de la vida y de los bienes de la población civil. Hay población desplazada que vive en condiciones deplorables. Duermen sobre el barro bajo un techo de plástico, ya sea en Birmania o en Bangladesh. Aldeas enteras fueron quemadas y cientos de personas asesinadas, mientras 500,000 huía tan rápido como podían de la región de Rakhine. Bangladesh y Myanmar acordaron la repatriación de los Rohingya a su país de origen, aunque por el momento no se cumplen las condiciones adecuadas de seguridad e infraestructura para que vuelvan. Esta es una de las etnias más perseguidas del continente asiático. Tailandia. Es una monarquía y el país es gobernado por una junta militar que tomó el poder en mayo del 2014.
se encuentran en guerra desde el 2004 por causa de la descolonización, que dejó algunos territorios bajo soberanía de Malasia y otros bajo soberanía tailandesa. Hay grupos que se resisten a la homogeneización política, cultural y religiosa que busca Bangkok y exigen la independencia de varias provincias de mayoría malayo-musulmanas. Siria es otra de las guerras más largas y sangrientas de la historia. Este conflicto ha generado una de las crisis de refugiados más grandes desde la Segunda Guerra Mundial. El combate inicia en el 2011. Para el 2018 había 6.6 millones de personas desplazadas de sus hogares y 5.6 millones de personas refugiadas en otros países. El país que acoge el mayor número de refugiados es Turquía, y esto también provoca un problema para ellos. El continente asiático ha sido escenario de grandes atrocidades, de los episodios más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Hay todavía muchos conflictos en este territorio. Los campos de refugiados siguen creciendo y no son suficientes. Las Naciones Unidas denuncia las violaciones contra los derechos humanos, pero esto no tiene ningún efecto en los gobiernos locales ni internacionales que generan el conflicto. En el continente americano tenemos una zona muy inestable en lo económico, político y social, que es Centroamérica. Hay guerras civiles y sobre todo narcotráfico. Los países que tienen un mayor riesgo son Nicaragua, Honduras y El Salvador. En América del Sur, el país más vulnerable en este momento es Venezuela, con sus graves problemas internos, políticos, económicos y sociales. Están en peligro de iniciar una guerra civil y los problemas se han recrudecido por la intervención tanto de Estados Unidos como de Rusia. En México hay una batalla contra el narcotráfico. No tenemos un conflicto armado abierto declarado, pero basta con ver las noticias de cualquier día para darnos cuenta que no estamos en una etapa de paz. Tenemos un grave problema de seguridad e ingobernabilidad. Hay bandas mafiosas que prácticamente son dueñas de un gran territorio y esto ha provocado cierres de empresas, violencia criminal, aumento de los secuestros. Tenemos una guerra no declarada que causa más víctimas mortales en el mundo. Europa y Australia son los continentes que menos sufren de conflictos armados. El último en Europa fue de Ucrania, cuando protestas en la capital del país generaron un conflicto armado en varias zonas. Se desplazaron más de 1.5 millones de personas y aproximadamente 10.300 personas, según la ONU, murieron en el conflicto. Reflexiona sobre cuál es tu papel en la sociedad, qué podemos hacer como sociedad en general para evitar estos conflictos, cómo podemos tomar parte para formar un mundo mejor. A final de cuentas, pues somos nosotros los que vivimos aquí, somos nosotros los que sufrimos las consecuencias y no podemos dejar o pensar que solo son los políticos los que tienen responsabilidades. También tenemos que escuchar nuestra voz y desde nuestra trinchera podemos cambiar aunque sea nuestro mundo, mejorar aunque sea nuestro entorno, aunque sea poner un poquito de nuestra parte para que las personas con las que tenemos contacto también empiecen a trabajar en dejar un mundo mejor. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, comparte este video con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea. Por aquí te dejo un video que te puede ser útil y también te invito a que te suscribas al canal para que sepas cuando subimos un nuevo video. Activa las notificaciones. Estudia y Aprende es un canal dedicado a estudiantes de secundaria en México. También te invito a visitar nuestra web www.estudiaraprender.com. Ahí vas a encontrar más información sobre este y muchos temas.